responsabilidad de las familias. Bueno, luego se preguntó sobre, sobre los derechos que la familia le garantiza. El derecho a permanecer unidos. Tengan en cuenta que todavía estamos en el marco del conflicto, ¿no? Y que Bogotá es la receptora de todo el país, ¿sí? Bueno, otros derechos. Encontramos que para el 80% tienen algo interesante, es el tener espacios públicos. El 36% la educación gratuita. El 42%, me estoy volando porque se nos está acabando el tiempo, entonces no le estoy dando el pico, el punto, es el tema de la posibilidad de atención para las personas discapacitadas, y miren, el 3% habla de los auxilios monetarios. Volvemos al tema de la pobreza. Bueno, después nosotros dimos, bueno, y ahora con estos resultados, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Y qué hacemos si tampoco es mucho lo que se puede cambiar? ¿Sí? O sea, de manera rápida. Entonces cogimos dos escenarios. Un escenario que es este primero que ustedes están viendo repartido en tres columnas: qué hacer con las familias, qué hacer con las comunidades y qué hacer con las instituciones, teniendo en cuenta que el tema de la discriminación, de la violencia intrafamiliar y bueno, todas estas ideas, el machismo, las cuestiones que tienen que ver con la cultura, nos atraviesan a todos. Entonces decidimos dar recomendaciones para cada uno de estos, teniendo en cuenta que además muchos funcionarios dijeron, necesitamos herramientas para poder trabajar con la diversidad, porque además unos padres decían, miren, es que yo llego sola con mis hijos y me la montan en el colegio, ¿sí? Llevan las abuelas, pero es que es una familia extensa y la que está trabajando es la mamá y no hay papá, ese tipo de cosas, y para eso pues también se tienen que cualificar los funcionarios. El otro escenario que vimos es recomendaciones a la política. Como dicen los niños, lean de recorrido, porque ya nos van a quitar el micrófono. ¿Listo? El otro escenario, entonces vimos a cada una de las líneas de política, le hicimos recomendaciones en el nivel local, que es donde se opera la política, y en el nivel de los programas y los proyectos. Todas las recomendaciones están dadas sobre lo que está haciendo el distrito en este momento. O sea, ajustar actividades, no cambiar actividades, porque obviamente dependen del plan de desarrollo, esto no es posible, ¿sí? Pero sí podíamos trabajar en lo cultural, ¿sí? Y sí podemos trabajar en acciones de innovar en el mismo ejercicio de los proyectos que hoy hay. Entonces, pero además hicimos las recomendaciones en la lógica de la política, pero también en la lógica de la ley de familia, de la ley nacional de familia, ¿sí? Y tuvimos en cuenta no solamente obviamente centrados en la política distrital de familia, pero teniendo también la mirada de la política nacional de familia, que coinciden bastante. Entonces, está la cualificación de los profesionales, dos temas que son claves: trabajar con las familias en el tema de la violencia intrafamiliar, en el tema del control, pues todo lo que tiene que ver con la dinámica interna, control de las emociones, cualificar a los equipos técnicos, fortalecer el tema de la autogestión de las familias en la lógica de los derechos, y lo otro que recomendamos, pues que está entre las recomendaciones, es la sistematización de las acciones, porque si bien es cierto el distrito tiene una articulación de las rutas de atención por localidad de las instituciones distritales, todavía el espacio de las entidades privadas se queda por fuera y no estamos apoyando a las familias para que autogestionen también su desarrollo. ¿Listo? Dos preguntitas, ¿alcanzamos? ¿Tienen preguntas por ahí en la mano? Ya las hicieron, si no hicieron caso este auditorio, gracias a Dios. Bueno,
muchísimas gracias. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias a las profesoras María del Carmen Docal, a la profesora Victoria Cabrera, al profesor Juan Carlos Cuervo por la presentación, que de alguna manera evidencia la importancia del desarrollo de estos estudios, del trabajo interinstitucional, ya sea con entidades del sector público o privado, especialmente para el desarrollo de políticas públicas. Ya para dar cierre al encuentro de hoy, quiero invitar a un conversatorio a la mesa principal a la doctora Liliana Ospina de Guerrero, vicerrectora de profesores y estudiantes, a el doctor y profesor y rector de la Universidad de La Sabana, doctor Álvaro Mendoza Ramírez, a la doctora Ana María Araujo, a la doctora Marcela Ariza de Serrano, al doctor Álvaro Sierra y al doctor Carlos Sequera, que nos acompañen en la mesa para un conversatorio en el cual vamos a abordar algunos de los temas relevantes de lo que ha sido la historia, el desarrollo y la perspectiva del Instituto de la Familia. Nuestra directora, Ana Margarita Romero de Wills, será la encargada de moderar la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos. De oportunidades de trabajo a todos los que estamos trabajando precisamente en el ámbito de la familia. Quiero presentarles a nuestros invitados de la mañana de hoy, la doctora Liliana Ospina de Guerrero, vicerrectora de profesores y estudiantes de la universidad, abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, administradora financiera de la Universidad de los Andes, graduada del programa de alta dirección empresarial de INALDE Business School. Doctor Álvaro Mendoza, doctor en Derecho Privado de la Universidad de París, abogado de la Universidad del Rosario, quien fue rector de la Universidad de La Sabana. La doctora Ana María Araujo, filósofa de la Universidad de Navarra, especialista en educación y asesoría familiar, especialista en formación de orientadores familiares, doctora en filosofía de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, y fue directora del Instituto de la Familia. La señora Marcela Ariza de Serrano, economista, administradora de empresas de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, especialista en educación y asesoría personal y familiar, graduada del programa de perfeccionamiento en orientación familiar de la Universidad de Navarra y de desarrollo directivo de INALDE, candidata al título de Magíster en Ciencias para la Familia de la Universidad de los Andes de Chile, en convenio con la Universidad de Málaga. El doctor Carlos Sequera, ingeniero especialista en desarrollo personal y familiar, magíster en matrimonio y familia, orientador familiar, profesor de posgrados del instituto, especialmente de la especialización en desarrollo personal y familiar, del diplomado en familia, y también fue director del Instituto de la Familia. Doctor Álvaro Sierra, médico pediatra, orientador familiar, magíster en filosofía de la Universidad de Navarra, especialista en educación y asesoría familiar. Fue profesor por más de 25, bueno, es profesor por más de 25 años del Instituto de la Familia.
autor de varios libros de afectividad, de hecho, una amplia trayectoria académica en este campo de la afectividad y la sexualidad, que ha permitido, de alguna forma, el pionero en estos temas, que el instituto hoy en día trabaje en esta área. Quizás voy a decir algo aquí atrevido, pero es de las personas que más sabe del tema de afectividad y sexualidad. ¿No es atrevido, verdad? No. La verdad, no. Bueno, y ha sido colaborador de múltiples artículos, revistas, libros, conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, con este grupo de invitados, el objetivo de este conversatorio es hacer una breve reflexión de lo que ha sido el trabajo con las familias en estos 30 años y en especial, de manera muy especial, ubicarnos ante los desafíos y retos que tenemos de aquí en adelante, en este cambio de época. Entonces, los grandes tópicos que queremos abordar son, por una parte, los desafíos frente a las políticas públicas en familia, el perfil y las necesidades de los profesionales que trabajan con las familias, los retos de la dinámica familiar y la formación de padres, las diferentes formas de intervención familiar y la sinergia o alianzas necesarias como trabajo colaborativo con diferentes instituciones. ¿Será que alcanzamos? Lo intentamos. La idea es que este conversatorio, yo voy a poner algunas preguntas y las vamos contestando en la medida de, digamos, que los expertos van aportando según su experiencia y su conocimiento y que podamos dialogar entre nosotros al respecto. Entonces, para dar inicio, yo quisiera, de manera particular al doctor Mendoza, preguntarle, porque muchas personas, y aquí pues como tenemos también invitados, incluso profesores jóvenes, cuando hablamos de la Universidad de La Sabana y que somos una universidad de identidad cristiana y que a la vez no somos confesionales, la gente se queda como, a ver, otra vez, ¿eso qué es lo que es? Explícamelo. Y uno trata de explicarlo y no es tan fácil de entender ni tampoco de expresarlo. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿cómo es la relación de la universidad con el Opus Dei y qué tiene que ver todo esto dentro de una gran misión en cuanto a la promoción del matrimonio y la familia y el fortalecimiento de la dinámica familiar como parte de la identidad cristiana en este contexto de una universidad no confesional? Bueno, muchísimas gracias. No sé si se le quiera meter o no, pero el tema que plantea la doctora es un tema que surge y resurge permanentemente. Yo recuerdo, siendo rector de esta universidad, los problemas que tenía cuando me convocaban a las reuniones de universidades católicas y yo tenía que expresarles que esta universidad no era ni oficial ni oficiosamente católica. El hecho de tener una inspiración cristiana y el calificativo de cristiano no es, digamos, un accidente. Cuando se discutió el proyecto educativo institucional de la universidad, resolvimos poner el énfasis en el adjetivo cristiano más que en el católico. No porque evidentemente la inspiración de la universidad no sea igualmente católica, sino porque fundamentalmente está referida a los grandes principios del cristianismo más que a las particularidades de la Iglesia Católica. La universidad es una institución, como lo dice su proyecto educativo institucional, de carácter civil. Es una fundación independiente, obviamente de la Iglesia, independiente también del Opus Dei. Cosa distinta, y esto muy propio del espíritu de la prelatura del Opus Dei, es que una serie de personas fieles de esa prelatura, miembros de esa prelatura, en conjunto con otras personas que no tenían esa condición y que no la tenían, muchos de ellos no la tienen todavía, pues hayan decidido formar una universidad donde se vivan, se practiquen, se enseñen los principios propios del cristianismo, que no se reducen obviamente a la enseñanza de una serie de dogmas y toda cuestión, sino que van muchísimo más allá, a una forma, a un estilo de vida. Ser cristiano es algo que de alguna manera debe caracterizarnos
a nosotros los creyentes, no solamente porque profesemos una fe, sino porque tenemos una vivencia que hace, que es desarrollo de esa misma fe. Entonces, esta universidad se constituyó como una entidad jurídicamente independiente. Hay un vínculo ciertamente con la prelatura del Opus Dei, que es un vínculo de carácter contractual entre dos entidades absolutamente independientes. Hay un contrato, siendo rector yo lo firmé y está vigente todavía, y es un contrato que prevé inclusivamente con un preaviso que cualquiera de las dos partes pueda darle a la otra con una anticipación no inferior a 6 meses, el contrato pueda terminar. A través de ese contrato, la prelatura del Opus Dei adquirió con la universidad dos compromisos. Uno, de velar por la orientación doctrinal que aquí se imparta en la universidad. Y el segundo, manejar la capellanía. En todo lo demás, la universidad es absolutamente autónoma. La universidad tiene sus propios órganos de gobierno, tiene sus sistemas para elegir esos órganos de gobierno que orientan en todo sentido la universidad bajo la responsabilidad de quienes forman parte, la responsabilidad personal de quienes forman parte en esos órganos de gobierno. Por eso decimos que la universidad no es ni oficial ni oficiosamente católica, ni tenemos ninguna dependencia con ningún órgano de la jerarquía ni de la Iglesia Católica. La prelatura del Opus Dei es un órgano de la Iglesia Católica, pero nosotros no dependemos de ese órgano, dependemos de nosotros mismos, de la orientación del gobierno que queramos darnos, de las decisiones que tomemos bajo nuestra personal responsabilidad. Para ser cristiano, para vivir, para transmitir una orientación cristiana, no se necesita ser confesional, no se necesita tener una adscripción jurídica a la iglesia o a alguna de sus dependencias. Esto probablemente se creyó en otra época. Hoy en día me parece que está claro y que el Concilio Vaticano II expresamente lo contempla. Los laicos, los cristianos, tenemos un papel que jugar en la sociedad y lo jugamos sin depender de la iglesia, sin responsabilizar a la iglesia, bajo nuestra personal autonomía y bajo nuestras decisiones. Quienes pertenecemos a la prelatura del Opus Dei estamos aquí en la universidad, no trabajamos siguiendo instrucciones de la prelatura, trabajamos siguiendo pues las instrucciones del gobierno general de la universidad, es obvio, pero también siguiendo nuestras particulares convicciones. Y en esa materia yo ya muchísimos años aquí en la universidad, jamás he recibido indicaciones sobre cómo debo dictar mis clases, o cuando pertenecía, bueno, todavía pertenezco a alguno, de los órganos directivos de la universidad, sobre cómo debía ser mi actitud en esos órganos directivos, ¿no? Lo hacía bajo mi independencia, bajo mi responsabilidad. No sé si eso responda. Sí, bastante bien. Ahora, gracias. Quisiera pedirle si nos puede hacer la articulación con toda la promoción del matrimonio y la familia, desde esta concepción de un estilo de vida que sin duda marca una forma de ser y hacer familia. Claro, la universidad, la inspiración cristiana de la universidad impone necesariamente que nos inquietemos por los temas de la familia. La familia es el núcleo esencial de cualquier sociedad y la familia cristiana es la base misma de la comunidad cristiana. Y no cabe duda de que estamos viviendo una época en que los principios propios de la familia han venido siendo atacados desde muy distintos ángulos. Quienes han querido enfrentarse al cristianismo, pues han encontrado el camino, digamos, más eficaz para ese enfrentamiento, que es atacar las cosas por su base. Si la familia se destruye, pues la formación cristiana desaparece, porque es en la familia donde esa formación cristiana se recibe inicialmente, y yo diría que no solamente inicialmente, se sigue a través de toda la vida
desarrollando esa formación en el seno de la familia. No digo que no, esa formación no se complemente a través del colegio, a través de la universidad, pero el colegio, la universidad, la parroquia, lo que sea, pueden de alguna manera suplementar, nunca destruir esa formación de base que tiene que darse en la familia. Por eso en nuestro proyecto educativo institucional se dice, entre otras muchas cosas, de una manera rotunda, que en la universidad se defenderán los principios que orientan la familia cristiana. Y eso es un deber nuestro que tenemos que sentirlo todos y cada uno de nosotros. No es un azar que la Universidad de La Sabana tenga un instituto de la familia. Era y es un imperativo mismo de su orientación fundacional. No podría ser de otra manera. No es un azar que nosotros nos estemos ocupando de temas como los que han venido siendo tratados en esta reunión. Es una necesidad de la universidad. Y es una universidad que tendrá que perdurar mientras que exista la universidad, o habríamos traicionado los principios fundacionales. La doctora Ana Margarita y yo pertenecemos a un consejo muy especial, que es el Consejo Fundacional, que tiene dentro de su misión primordial velar porque se mantenga siempre la orientación propia de la universidad, aquello que llevó o que nos llevó a los fundadores a crear esta universidad. Nosotros en ese momento probablemente cualquiera habría podido preguntarnos, bueno, ¿qué los lleva a ustedes a fundar una nueva universidad? Hay bastante en el país, hay demasiadas en el país y las hay muy buenas. Entonces, ¿qué sentido tiene crear otra universidad? No, es que el sentido era esa, una universidad donde se vivan, se proclamen, se defiendan, se estudien, se difundan los principios cristianos dentro del contexto propio de cualquier universidad, porque aquí no es que enseñemos únicamente cristianismo, enseñamos filosofía, enseñamos administración, medicina, derecho, lo que sea, pero siempre dentro de esa aspiración. Yo quisiera preguntarle aquí a la doctora Liliana, ¿qué hace que ese instituto sea una unidad académica y no, por ejemplo, una ONG o cualquier otra posible forma de organización? Gracias, Sami. Pues ya el doctor Mendoza, ¿esto está funcionando? Sí. El doctor Mendoza dio el marco de la respuesta. Siendo el instituto una unidad de la Universidad de La Sabana, pues claramente tiene que tener esa función académica de investigación, docencia, proyección social, porque realmente es lo que le corresponde a una universidad. Son las funciones sustantivas de una universidad, y eso es lo que lo hace interesante, porque puede ser formador y debe ser formador desde la función de la docencia, pero también debe hacer investigación como universidad en desarrollo de la función de investigación que le compete a la Universidad de La Sabana como universidad que es, y también debe hacer proyección social, porque una universidad que no impacte la sociedad en la cual está inmersa, pues no está cumpliendo realmente su función. Entonces, el Instituto de la Familia, también como lo esbozó el doctor Mendoza, podríamos llamarlo como unidad fundacional de la universidad, es decir, estaba en la mente de los fundadores que hubiera una unidad académica al interior de la universidad que se preocupara por la promoción y la defensa de la familia como núcleo central de los principios cristianos o del humanismo cristiano, como lo prefiramos llamar, y que se había comprometido la universidad a desarrollar. Y pues es este carácter universitario lo que lo hace interesante. Lo vemos hoy. Hoy, ¿cómo lo vimos? Una investigación solicitada incluso por una entidad externa, la Alcaldía de Bogotá, que la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Distrital, que pide que por favor la universidad, a través del Instituto de la Familia, haga una serie de análisis sobre cómo está la familia hoy,
para reorientar las políticas de fortalecimiento de la familia. Esto es lo que le compete a una universidad. ¿Lo podría haber hecho una ONG? Sí, lo podría haber hecho, pero no consuetudinariamente, no seguido dentro de un marco y con un aspecto académico tan fuerte como lo tiene la universidad, que siempre son las instituciones en las sociedades que hacen este tipo de estudios, además con un corte muy importante, y es la objetividad. Porque si bien es cierto, la universidad está enmarcada dentro de los principios cristianos que son universales, esto es bien importante. Los principios cristianos, el humanismo cristiano, tiene una vena universal. No es que solo le correspondan a quienes profesan religiones cristianas, no. Hay personas que pueden profesar religiones diferentes a las cristianas o incluso no profesar ninguna religión y gustan, viven, enmarcan su vida dentro de estos principios del humanismo cristiano. Por eso la universidad es completamente objetiva cuando realiza este tipo de investigaciones y cuando transfiere los resultados de estas investigaciones a la sociedad, en este caso a la Secretaría de Planeación del distrito, porque lo hace de una manera desinteresada, con la convicción de que lo que se encuentre es la verdad, porque no hay controversia entre los principios humanos cristianos y la verdad. Esto es lo que nos mueve, y por eso no es tan transparente que se le dé a una ONG, organización no gubernamental, un estudio, porque no hay esa garantía de transparencia y objetividad. Una ONG siempre tiene una perspectiva que a veces compromete los principios fundamentales. Esa es la gran diferencia. Entonces, el Instituto de la Familia, podríamos decir que como la universidad, son instituciones fundamentales para las sociedades, y de ahí la importancia de su existencia. Antes de meterme con un poquito la historia de los inicios, doctora Liliana, ahora que usted hablaba, me surge una inquietud. En Colombia los índices de corrupción son supremamente altos. Todo el tema de la ética en los procesos, en los trabajos, en las personas, es una preocupación permanente. Y usted, que tiene en su cabeza y a cargo todo el tema de profesores y estudiantes y del Instituto de la Familia, entonces, ¿qué podemos hacer desde el ámbito precisamente profesoral, estudiantil y desde las familias para mitigar o contribuir con esa preocupación que hay en el país? Pues mucho. La preocupación es del país, y uno diría que es una preocupación del mundo, ¿no? O sea, nosotros no somos ajenos a lo que está pasando en otras partes, y Colombia vive el reflejo de lo que yo personalmente llamo una crisis de personas, ¿no? Es decir, una crisis formativa en cuanto a qué queremos de la persona humana. Y pues obviamente allí la familia es protagonista. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué queremos de nosotros mismos? Pues eso se forja en la familia, claro que sí. Y también se forma como complementario, como una actividad complementaria desde las instituciones universitarias, desde la universidad, el colegio, bueno. Y en este caso, pues desde la universidad hay un compromiso altísimo con la formación en valores humanos cristianos. Y uno de ellos pues tiene que ver con la ética. Hay otros como el valor de la vida y de la protección de la vida. Bueno, pero en fondo todos tocan con esa ética, con ese recto obrar, con ese obrar bien, que en últimas es lo que garantiza la felicidad. Nada más garantiza la felicidad. Por eso el papel de los profesores pues es fundamental. Y de los profesores de aspectos tan sensibles como la dinámica familiar, pues es todavía más importante. Aquí están los profesores del Instituto de la Familia, pero también hay profesores de otras unidades de la universidad y de personas de fuera, porque en el fondo todos somos profesores, los padres de familia somos profesores, las personas que impartimos o que trabajamos en la enseñanza de una ciencia, de una disciplina, también lo somos, pero sin
el compromiso más grande es ser profesor, enseñar con la vida misma, con la conducta personal, porque se puede transmitir un conocimiento. Bueno, los pedagogos modernos dicen que el conocimiento no se transmite, que se aprende, que el estudiante aprende. Si lo vemos desde ese punto de vista, tienen toda la razón. La gente aprende. ¿Y de qué aprende? De lo que escucha y de lo que ve, y de ambas cosas. Y hoy en día ese conocimiento corre rapidísimo, corre en el aula de clase, pero también corre en el desayuno de una familia, en cómo se trata un asunto familiar. Ahí estamos formando, ahí estamos siendo maestros. Corre en las redes sociales, corre, yo suelo decir mucho, en el Facebook, ¿no? Los estudiantes nuestros, que son nuestros hijos, pero también los estudiantes del aula y las personas que formamos, se forman a través de lo que transmitimos por ahí, ¿no? Y yo les suelo decir a los profesores, mire, antes de que usted entre a clase, el estudiante ya sabe quién es usted, ya ha estado en su Instagram, ya ha estado en su Facebook, ya ha estado en todas las redes sociales, ya se ha formado, usted ya ha formado con lo que es antes de que pise el aula de clase, porque con eso es que se forma. Entonces, esa coherencia entre el ser persona y el vivir y enseñar, pues es realmente lo que los estudiantes están esperando, lo que los formandos, los hijos, los estudiantes están esperando. Y yo creo que es un compromiso muy importante, y es el compromiso que ha adquirido la Universidad de La Sabana con la sociedad, y es mostrar esa coherencia entre la ciencia o disciplina que se enseña y esa actitud de vida, esa actitud personal y esa coherencia de vida. Eso es lo que tratamos de hacer, y eso es lo que se trabaja, y es el compromiso que se les pide a los profesores en esta universidad. Gracias. Gracias. Yo quisiera añadir algo a lo que dijo la doctora Liliana, que me parece muy importante. La circunstancia de que el Instituto de la Familia forme parte de la Universidad de La Sabana tiene una connotación, un resultado que es verdaderamente trascendental. Es que aquí no estudiamos, no enseñamos los principios propios de la familia simplemente porque creamos en ellos. Lo hacemos desde un punto de vista científico, ¿no? Somos miembros de la educación superior, donde la verdad se estudia desde sus bases mismas, desde sus orígenes. Hay que siempre responder a un porqué permanentemente, no simplemente, bueno, tú tienes que aceptar esto porque yo lo digo, sino porque esto tiene una base científica. Ya dijo la doctora Ana Margarita que la ciencia no es incompatible con la fe. Entonces, si fuera incompatible, pues los que estaríamos equivocados serían los que tenemos fe, porque estaríamos hablando de lo que no es cierto. Entonces, no basta que lo creamos, tenemos que sustentarlo, y eso es muy importante que se haga al nivel de una universidad. Doctor Mendoza, nosotros nos estamos enfrentando con mucha frecuencia cuando vamos a diferentes escenarios que nos piden: el Instituto de la Familia tiene que ayudar y aportar más en la política pública, ayúdennos, contribuyan. Es una realidad que las leyes que se están en este momento construyendo en diferentes partes del mundo, no solo en Colombia, sino en todas partes, en muchos países, están afectando de manera directa al fortalecimiento familiar. ¿Qué opinión y qué recomendación nos quiere dar usted en ese sentido? Sí, yo creo que la ley no simplemente crea unos marcos de deber o de posibilidad, también termina de alguna manera creando una cultura o incultura social, como sucede en muchos temas relacionados con la familia. Por eso es muy importante que desde un ámbito universitario, y ojalá desde muchos ámbitos universitarios, se pudiera influir primero en la formación de quienes van a ser posteriormente dirigentes de la sociedad y legisladores, y segundo, frente a los mismos legisladores actuales. Nosotros hemos rendido muchísimos conceptos para los órganos legislativos, para los órganos judiciales, etcétera, sobre el por qué defendemos ciertas cosas.
para que ellos los tengan en cuenta. Ahora, que en el ambiente lo que de alguna manera tiene en este momento la primacía sea otra cosa, pues nos obliga simplemente a redoblar los esfuerzos. No estamos defendiendo y sosteniendo principios raros, esotéricos, fuera de lo que es propiamente científico. O sea, que tenemos mucho que decir y mucho que hacer para que esos marcos de carácter jurídico pues terminen reflejando lo que es propio de cualquier marco de carácter jurídico, que tiene que ser orientado hacia el bien común. El derecho no simplemente permite o prohíbe, sino que tiene que enderezarse al bien de la sociedad. Y sabemos que la defensa de la familia es la base del bien de la sociedad. Entonces, tenemos que lograr que de alguna manera ese derecho termine cumpliendo con lo que es la finalidad que le corresponde. Desafortunadamente, tenemos que reconocer que en los últimos siglo y medio, pues, el derecho ha tenido desviaciones verdaderamente aberrantes. Y estas que atacan a la familia son algunas de ellas, pero hemos vivido otras, el nacionalsocialismo, el comunismo de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, que han sido desviaciones del régimen jurídico. Hay que lograr que ese régimen jurídico se recomponga, y se recomponga en todos sus aspectos. Y eso es una tarea que hay que enfrentar desde muchos ángulos, sin duda alguna, pero muy principalmente desde el ángulo de carácter universitario. Bueno, con este contexto de por qué la universidad cuenta con un instituto, cuál es la labor básicamente y desafíos que tenemos como unidad académica con la docencia, investigación y proyección social, y los marcos jurídicos que nos están acompañando y los desafíos que tenemos allí, ahora sí me voy a meter de lleno con la doctora Ana María Araujo, y quien participó en los inicios de la creación de esta unidad académica. Entonces, mi querida doctora Ana María, ¿cómo surge esta idea y quiénes fueron los primeros? ¿Cómo fue esto? Bueno, ¿se oye? Yo me he dado cuenta que con las caras me he ido volviendo contadora de cuentos y me invitan a que eche cuentos, entonces voy a contar el cuento, porque además es un cuento que me roba la vida, me roba el corazón, ¿no? Cuando, siendo yo muy joven, recién casada, me fui con mi esposo a estudiar a la Universidad de Navarra. Nos encontramos allá con todo un tema que se llamaba orientación familiar, que estaba situado dentro del Instituto de Ciencias de la Educación. Antes de irme, concretamente el día que me iba, un buen amigo me dijo: oye, yo he oído hablar de esto, tú que eres educadora, puede que te interese. Y entonces, como decía mi papá, hay cosas que uno se le vuelven sustancia, entonces yo llegué a averiguar eso qué era. Y era orientación familiar, que estaba naciendo, bueno, ya había nacido en Navarra. ¿Qué era el Instituto de Ciencias de la Educación? El Instituto de Ciencias de la Educación pretendía formar aquellos agentes que tenían que ver con la formación de los niños. Y siguiendo un poco una idea que había soltado Monseñor José María Escrivá de Balaguer, hoy nuestro santo inspirador de esta universidad, les había dicho: mire, aquí hay que ocuparse de los directivos, de los profesores y de los padres de familia, porque ellos son los que se van a ocupar de los niños. Entonces ustedes no se preocupen tanto por el niño, sino por los formadores de los niños. Entonces empezaron a ver cómo se ocupaban de los profesores, cómo se ocupaban de los directivos, y fueron sacando programas sobre eso. Cuando llegó la hora de decir cómo nos ocupamos de los padres de familia, pues encontraron que prácticamente no había nada para formar a padres en cuanto padres. Yo quiero aquí hacer una aclaración muy grande, porque a veces ha complicado comprender el instituto.
no estamos haciendo terapeutas familiares. No sé si ahora los harán, pero cuando yo estaba no los hacía. No hacemos terapeutas familiares, esos son psicólogos, esos son psiquiatras, es otro tipo de profesión la que tienen detrás. Ahora, si un psicólogo además estudia esto, pues está mejor que mejor. Pero lo que queríamos era, o lo que querían ellos era, ver cómo formamos unas personas que a su vez puedan formar padres de familia. Y como eso no existía, pues entonces ellos con una gran creatividad empezaron a inventarse. Por ahí estaban David Sachs, que la semana pasada me enteré que mi Dios lo había llamado ya a calificar servicios, y la verdad estoy muy congestionada porque fue mi mentor y gran amigo. Oliveros Fernández Otero, a quien Dios llamó mucho antes, y siguen por ahí Gerardo Castillo, José Benigno Freire y Ana María Navarro. Y ellos que fundaron todo eso, lo de papás, lo de todo el mundo, también empezaron a estudiar eso. Dijeron, ¿qué necesita un papá saber? Y empezaron a estudiar el tema con la metodología del caso, etcétera, etcétera, y fueron desarrollando un acervo académico muy importante, que lo fueron entregando en cursos. Cuando yo oigo hablar del B11 siempre me da como una rabiecita, porque la gente cree que eso es como decir un fusil, ¿cómo es que es? Un MK, no sé qué. No, eso tiene su razón de ser, eso no es una sigla mágica. Es que los cursos C formaban directivos, los B padres y los A profesores. O sea, era una nomenclatura. Y el B11 fue el número 11 que se diseñó. Entonces, el 1 eran virtudes humanas, el 2 era educación de los niños, el 3, o sea, eso no es una sigla mágica, ¿no? Eso es una cosa muy seria. Bueno, ¿y qué fue el B11? El B11 fue un curso a distancia de 18 módulos, muy bien joteado, que además había que hacer 3 semanas presenciales para llegar a ser orientador familiar titulado. Bueno, yo hice eso en su momento en Navarra. Y mientras yo hacía eso en Navarra, aquí en Colombia pasó una cosa muy bonita. Y es que apareció por aquí un señor, Fernando Corominas, que estaba de diplomático en Venezuela, pero que tenía un afán expansionista sobre cuidado de la familia muy grande, porque ya veía esa necesidad. O sea, había muchos puntos de ignición, ¿no? Y se vino aquí a Colombia y formó un primer grupo que se llamó Corpa. Ese primer grupo en el que había unos bogotanos y unos paisas, entre ellos Humberto Luján. Y bueno, fundó eso, yo no tenía ni idea que eso estaba pasando aquí, yo estaba estudiando allá, y cuando terminé mis estudios de filosofía, la universidad me nombró profesora de ese grupo. Entonces entré a estar ahí con los de las grandes ligas, así que les chupé mucha rueda, gracias a ellos. Y entonces aquí empezaron a dar cursos de familia. Pero Humberto Luján, que es un tipo, y lo es porque está en el cielo y nos está mirando y está sonriendo y está feliz de vernos aquí, es un tipo muy divertido y que piensa muy en grande. Había empezado con otro grupo en Medellín, con Beatriz Londoño de Posada, con Jorge Restrepo y su señora. Despuésito llegaste tú, pero tú todavía creo que no estabas en ese primer momento, y dijo, no, mire, esto aquí con estos 5 casos no nos sentimos suficientemente preparados. ¿Dónde se prepara la gente para estudiar y trabajar en familia? Entonces escribió a Navarra y a mí me pasaron la carta, porque yo era medio asistente de Oliveros, que era el director de familia. Y entonces yo me empecé a cartear, y fue así como aparecieron allá 5 paisas, divertidísimos, encantadores, estudiosísimos, y logramos que la universidad les armara un currículo. Fue la primera vez que se armó un currículo para que estos 5 paisas, y los que más quisieran, y fueron después muchos de otros muchos países, pudieran en un solo verano estar allá mes y medio y cursar toda la parte presencial. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos del 78, 78, 76, no, yo me gradué 76, sí, 78, 79.
1978, algunos no estaban nacidos. Bueno, no importa, pero ya estaban en los planes de Dios para trabajar en familia. Y entonces estos se fueron, estudiaron, habían empezado a hacer lo de distancia aquí, se les hicieron una serie de convalidaciones por experiencia, bueno, total, que salieron graduados. Salieron graduados y en la cafetería del edificio central de la Universidad de Navarra brindamos en Faustino y se fundó ahí COFA. COFA fue un centro de orientación familiar que se deslindó del de Bogotá porque ellos consideraban que ellos iban a hacer otra cosa. Y sí la hicieron, porque empezaron dijeron, aquí hay que formar miles. Es que Humberto Loján, sus cifras eran una cosa, yo digo que él era como las crispetas, ¿no? Usted le da un puñado y hace una bollada, era una cosa excepcional. Él decía, no, en cada pueblo de Colombia y de América Latina tiene que haber un orientador familiar trabajando por eso. Por eso él no le preocupaba solo Bogotá, que decía el rector hace un rato. A Bogotá nos costó mucho trabajo meternos, pero nos pudimos meter en el resto del mundo. Y además Navarra también tenía una visión universal, de la que yo, gracias a Dios, participé. Gracias a Dios, ya que mi papá y mi mamá se habían empeñado que yo aprendiera inglés, entonces por eso fui a Australia a dar cursos allá en inglés, y en un poco de partes. Pero entonces se juntaron dos visiones universales, que eran con un propósito común, que era sacar adelante a la familia, ayudarla, fortalecerla. Y claro, cuando fuimos a ver Humberto, y armamos unos volates impresionantes. O sea, él tenía 2.000 estudiantes y 2 profesores. Entonces tú eres la encargada de dar las clases. Tengo 2.000 profesores, 2.000 estudiantes en 7 ciudades. O sea, entonces ahí apareció Álvaro en Medellín, aparecieron otros más en Medellín, apareció María Eugenia de Llorente aquí, y empezamos a ir como podíamos detrás de este mundo que nos abría Humberto, hasta que un día yo tuve una crisis. El Instituto de la Familia, me da pena decir esto, pero nace de una crisis personal. Nace de una que sirvan las crisis para algo, ¿verdad? Porque yo era en ese momento vicedecana de comunicación social, trabajaba en el departamento de filosofía y todo eso de familia se hacía por fuera de la universidad, en las aulas que nos prestaban a las 6 de la tarde, pero la oficina era mi carro en Bogotá y el carro de Beatriz, me imagino, en Medellín, armábamos los paquetes en las casas, es un desastre. Ahí conocimos a Carlos Sequera, que dijo, no, yo estudio esta vaina, y se metió con un poco de gente a estudiar, y esto crecía y nosotros teníamos que dar clases. Entonces, había que formar profesores. Entonces, un día, yo me acuerdo, me encontré con el vicegran canciller de la universidad, el padre Hernán, y le dije, oye, padre Hernán, yo estoy asustada. Y me dije, ¿de qué está asustada? Y le dije, yo estoy asustada porque esto está creciendo mucho. Esto está creciendo mucho, estamos manejando plata, estamos formando profesores, y aquí no hay nadie que nos ponga la organización a nosotros. O sea, que nos diga se está equivocando, no se está equivocando. Navarra queda muy lejos. Nosotros necesitamos, o sea, hacerlo bien. Y necesitamos un marco real para que esto funcione. Se murió de la risa y me dijo, pero si es que eso está previsto desde que se fundó la universidad, que Humberto vaya y diga que ya es hora del instituto. Y ahí empezó ya a ser el instituto una unidad académica que desde siempre tuvo claro dos cosas. La primera, que estaba ahí para formar formadores. O sea, nuestra misión inicial no era llegar a los papás. Llegamos, claro, porque ahí están, llegamos, lógico. Pero que lo nuestro era formar mucha gente para que llegara el momento en que ese sueño de que en cada pueblo hubiera alguien trabajando por la familia afuera. ¿Qué tal los 4 del instituto en esas? Sí, o sea, lo mataban. Era un cuello de botella impresionante, ¿no? Y lo segundo, que todas las familias estaban llamadas a ser mejores. Las que estaban en crisis, las que estaban regular, las que estaban excelentes. ¿Por qué?
ser un mar sin orillas. Y ahí se fundó el instituto, ¿no? Con unas anécdotas divertidas. Claro, yo me quiero quedar, Ana María, con esa parte que dices de la formación de formadores. Me parece que es una luz que nos estás dando muy importante y que me permite hacer conexión, y aquí le pido al doctor Álvaro que nos dé su aporte, porque tuvo mucho que ver la creación del primer posgrado del instituto, como fue la especialización pues, en desarrollo personal y familiar, que en esa época se llamaba en educación y asesoría familiar. Exacto. Entonces, Álvaro, cuéntanos por favor de ese programa formal, y bueno, tanto ese como ya después entra el diplomado en familia y entran otros más, pero ¿cómo fueron esos inicios de la especialización? Ana María decía hace un momento que en el instituto habían dos cosas claras. Y en cambio a mí me parecía que en el instituto no había nada claro. Que había un día a día muy movido, que surgían cantidad de cosas que afortunadamente la vida allí se vivía a borbotones. Y una de las cosas en las cuales nosotros caímos en cuenta rápidamente es que nuestros formadores tenían que estar muy sólidamente formados. Tan fue cierto esto que cuando hicimos la primera especialización, todos nos matriculamos ahí. Todos estábamos estudiando ahí esa primera especialización. Fue una cosa maravillosa. Nosotros la diseñamos para nosotros. Y sabíamos que todas las personas que vendrían después, que nos iban a ayudar, que iban a colaborar en la formación, se tenían que nutrir de allí. Y yo creo que fue una especialización muy maravillosa. Yo la quise mucho, yo soy egresado de ella, Ana María también, y todos los primeros egresaron de allí, y sabemos que no fue nada improvisado, fue algo que se hizo a tenor de las necesidades que estábamos viendo en ese momento, no solamente de la problemática familiar, sino de los vacíos formativos que teníamos nosotros. Fue duro. Yo recuerdo que Ana María y yo teníamos diferencias muy significativas y sin embargo todas las logramos organizar en función de que aquello funcionara, de que aquello fuera realmente lo que nosotros preveíamos. Álvaro, en ese mismo orden de ideas de la formación de formadores, tú has participado de una manera muy directa desde los inicios de la creación de las direcciones de familia de las fuerzas militares, y aquí veo algunos de nuestros miembros de la Armada, de la Fuerza Aérea, Ejército. Bien, entonces quería que nos contaras cómo fue que lograron ustedes en ese creo que fue como en el año 2000, ¿verdad? Que una institución castrense, con lo rígidas que son, pudieran contemplar cambios en sus estructuras organizacionales y a incorporar pues todo el tema de familia como áreas exclusivas dedicadas a trabajar, a fortalecer, a prevenir todo lo relacionado con la familia de sus funcionarios. Yo recuerdo que estaba en Medellín, en la 4ª Brigada, el general Herrera Berbel, y me dijo: a usted lo vamos a tener que dar un titulito, aunque sea de suboficial. Porque la verdad hicimos un trabajo y seguimos haciendo un trabajo con fuerzas militares muy importante, muy importante. Aquí hay que mencionar, por supuesto, al almirante Guillermo Barrera, que tuvo un protagonismo supremamente amplio en ese trabajo, que luego permeó Ejército y también un cuerpo que no es de los militares, pero que es muy importante aquí en Colombia en seguridad, que es la policía. Con el almirante Barrera, nadie se imagina cuántas horas trabajamos diseñando un programa que se llamó Formación Integral Humanística y que rindió unos beneficios maravillosos, pienso yo, y que nos enseñó mucho a entender qué significan las fuerzas militares en Colombia, porque tanto aprendieron ellos con nosotros como nosotros aprendimos con ellos, y aquí hay personas que dan fe de esto y de ese trabajo que se hizo hombro a hombro y que yo creo que no hemos sabido dimensionar adecuadamente.
Bien, ahora le quiero pedir al doctor Carlos Sequera que nos ayude a ubicarnos en el plano precisamente de la relación de las familias con el colegio, los desafíos que tenemos y en ese trabajo articulado que venimos haciendo, principalmente pues con ASPAN, digo obviamente porque es muy cercano al instituto, pero también con otros colegios a nivel nacional e internacional. De hecho, hemos estado desarrollándolos en los últimos 5 años, precisamente un programa del cual Álvaro también ha participado, de afectividad y sexualidad, para educar desde transición hasta grado 11, papás, profesores, alumnos, bueno, en fin. ¿Cómo es ese reto y desafío con la relación precisamente del sector educativo? Y sobre todo porque los colegios usualmente se están quejando porque cada vez tienen menos presencia de los padres en las actividades que ellos desarrollan. Muy bien, yo pensé que me ibas a preguntar algo de la historia. No, ya te extrapolé, pero si quieres, adelante. Pero me gustaría seguir un poquito antes de la Dale, respuesta a la muy bien. pregunta que me haces Muy bien. con lo que me tocó en la parte de la historia, que evidentemente no fue nada fácil. La historia de las instituciones es la biografía de las personas. Por eso, y de paso quiero ensalzar el valor de la amistad, porque mi vinculación al tema de familia, estando muy lejos de mis perspectivas profesionales, yo había sido graduado en Contaduría Pública en la Universidad Nacional, en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, hice un curso de alta gerencia en la Universidad de los Andes y trabajé 20 años en Colseguros, y después de eso fundé sucesivamente 5 empresas bastante exitosas, la última de las cuales quebró rotundamente. Y ahí está parte del cuento. Estando en ese plan y siendo padres de familia miembros de la Junta de Padres de Familia del Colegio La Salle, un día el rector dijo una frase lapidaria que nos sacudió a los miembros de la Junta Directiva. Tengo hoy en esta reunión una sola pregunta del orden del día. ¿Qué hacemos los educadores profesionales? Y esa es parte de la respuesta. Tratando de formar buenos ciudadanos, y él dijo, y en nuestro caso buenos cristianos, si lo que nosotros hacemos con la mano, ustedes los papás lo borran con el codo. A ver, ¿qué hacen? Explíquese, hermano Juan Vargas, el rector. Y dijo, mire, cada vez que encontramos aquí un problema con un niño, llámese bajos rendimientos académicos, apatía, rebeldía, intimidación, lo que ustedes quieran, investigamos un poquito y el problema está en papá y mamá. O hay un conflicto permanente en el hogar, o se están separando, o están empeñados en muchas actividades sociales, deportivas, etcétera, pero no están cumpliendo con su misión. No hay tiempo para los hijos. Si ustedes no cumplen con su labor y su misión educativa, nosotros no podemos cumplir adecuadamente con la nuestra. A ver qué hace. Esa fue la pelota de fuego que nos soltó en las manos, sobre todo porque no teníamos ninguna formación académica relacionada con la familia. Pero había que hacer algo. Y entonces nos pusimos a pensar. Inspirados en una exhortación de Juan Pablo II, montamos un programa cuyo título fue Luces y Sombras en la Familia de hoy, que básicamente era un taller basados en una experiencia que hemos tenido en el encuentro familiar, y trajimos uno de los talleres que allí se desarrolla y montamos un programa muy iluso. El programa duraba 5 horas, una conferencia introductoria, un cineforo, una película excelente de 29 minutos que se llamaba, si alguien la localiza por ahí, quisiera rescatarla, Mi padre no llora. Hicimos el cineforo y luego venía el taller. Entonces, cuando presentamos ese proyecto al rector del colegio, dijo, ¿ustedes están locos? ¿Ustedes creen que yo puedo tener aquí a los padres 5 horas un sábado con todo lo que tienen que hacer?
Y yo le dije, pues mira, eso es lo que se nos ha ocurrido, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Debe haber alguna coaccioncita en el colegio que pueda impulsar a que los padres vengan, ya que casi no vienen al colegio. Porque él dijo, aquí llega un 20% de los padres a recoger notas, y eso no los padres, las mamás. Entonces, él redactó una carta muy elegante, muy motivadora, en fin, para lanzar el programa, y esperamos el resultado en los patios del colegio, y la alegría cuando comienzan a llegar vehículos y vehículos y vehículos, el 90% de los padres de un décimo con los que quisimos ensayar. Pero la alegría se frustró muy rápidamente, porque cuando les vimos las caras a los participantes y oímos sus comentarios, dijimos, esto fue un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Todos comentaron, pues, ¿cómo es posible que nos inviten a un programa de esta calidad, de esta envergadura de 5 horas, cuando nosotros tenemos pero hay que arrancar, arrancamos a regañadientes, todos los padres de familia. Pero cuando se presentó la película, como la pantalla está atractiva y todos sabemos, la gente se metió en el tema. Era el fracaso, la historia del fracaso de una pareja que había tratado de educar lo mejor posible a 2 hijos y había fracasado. La hija había caído en la drogadicción y en la prostitución, y el de 13 años estaba en una rebeldía inmanejable. Claro, entonces vino la discusión con base en unas preguntas que formulamos para hacer el cineforo, con la condición de que contestaran por separado marido y mujer, y luego dialogaran sobre el tema. Así se hizo, y comenzó una discusión acaloradísima, entusiasta, se metieron en el tema, y qué maravilla, se salvó esto. Y luego, del descanso, nos metimos en el tema propio, y dijimos, ahora vamos a ver la película propia, de la propia familia. Vamos a preguntarnos, ¿cuándo yo, como esposo y como esposa, soy luz o soy sombra en mi familia, en mi matrimonio? Entonces aquí ellos subió un frenazo enorme, difícil iniciar ese diálogo, pero fue comenzando. Y después todo el mundo se metió en el tema. Más o menos eran 180 personas dialogando en la intimidad, cada pareja, sobre su realidad personal. Y al final el rector preguntó, ¿qué les ha parecido este programa y qué frutos han sacado? Y se levantó un papá y dijo, mira, yo soy ingeniero industrial, máster de ingeniería industrial, creo que en mi profesión sé, de lo que no sé es cómo ser mejor papá y mejor esposo. Y ustedes acaban de darme el kinder, por favor sigan. Por supuesto aquello nos animó, nos plenificó, y seguimos 10º, 9º, etc. Detrás de eso recibimos una invitación de otro colegio y nos negamos a llevar el programa allí. La razón, hombre, no somos profesionales del tema, esto lo hemos diseñado empíricamente para los consumos de este colegio, pero no para la exportación. Bueno, de aquí quedamos con una buena lección, y es que definitivamente todos estos temas hay que hacerlos vida, ¿cierto? Hay que hacerlo vida para poder interiorizarlo, señor. Algo ahora en mi experiencia actual. Bueno, eso hizo que nos pusiéramos a trabajar en familia de esa manera. Vimos la necesidad de estudiar, y en ese momento nos encontramos con Humberto Luján. A Humberto Luján lo conocí en 1968, Historia Patria, ¿verdad? En el campo de los seguros, en un curso que se hizo en Caracas. Allí nos hicimos amigos, pero luego cambiamos de oficio y nos encontramos en otra actividad totalmente distinta. Cada uno había formado una empresa propia, personal, y estábamos trabajando para el Pacto Andino, y yo fui a buscar clientes a Medellín, me encontré con una empresa que se llama Toluján, y me encontré con sorpresa con Humberto Luján. El tercer encuentro con Humberto fue un día que el rector del Colegio de los Cerros se encontró conmigo y me dice, Carlos, tú no puedes seguir siendo un aficionado a la familia, llevamos casi 60 colegios con el programa que nosotros montamos. Y entonces le dije, ¿por qué? Dijo, porque hoy a las 12:30 hay un almuerzo en el Bon Club, en donde se va a presentar un programa académico de familia proyectado por la Universidad de Navarra. ¿Y quién estaba a la cabecera
de la mesa donde estaban Ana María y María Eugenia Llorente, etcétera, pues Humberto Luján. Y nos encontramos con Humberto en 3 momentos de la vida distintos, con una amistad alimentada a través del tiempo, y por eso hago un elogio a la amistad, porque produce efectos muy positivos. Y entonces ahí nos enganchamos. Mira, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le dije yo, lo mismo que tú. Bueno, entonces trabajemos juntos. Y ahí arrancamos nuestra vinculación al instituto. Después pasó el tiempo y comenzamos a trabajar. Ana María me metió disque de profesor en el nuevo instituto. Funcionó la cosa y después nos fuimos a hacer la especialización. Por supuesto tuvimos el B11 en España y luego con la especialización y finalmente con el máster de matrimonio y familia. Mi actividad actual, para ver la conexión entre colegio y familia. Soy asesor de familia hace 13 años en el Colegio La Salle en tiempo parcial. El resto lo dedicamos al CEFAM, que fue fundado por Graciela y yo en el año 90. Llevamos, por lo tanto, 29 años trabajando en asesoría familiar. Y algún día nos llamaron del Gimnasio de los Cerros a atender las familias de allí. Llevo 13 años y hemos, porque Graciela no pudo trabajar conmigo en Cerros, estoy solo en eso, pero con Graciela atendemos asesoría familiar en nuestro propio instituto. Y he tratado más o menos 250 familias con sesiones, unas muy cortas, otras muy largas, en el ámbito de la prevención de que los conflictos familiares terminen en separación, pero también en el proceso de sanación de matrimonios ya separados y se han logrado algunos resultados en ese campo. Doctor Carlos, yo quiero quedarme con la idea de la asesoría familiar. Gracias, de la asesoría familiar, porque quiero preguntarle precisamente a nuestra querida Marcela de Serrano, porque a ella le tocó vivir en la evolución del instituto la transición, por decirlo así, de la orientación familiar a la asesoría familiar y específicamente los inicios de la formulación de esa nueva forma de atender, acompañar a las familias con el modelo que hoy en día ya pues está con su marco teórico y todo supremamente trabajado del modelo PAS, que es el modelo del proceso de asesoría familiar como sistema significante que estudian nuestros alumnos de la maestría en asesoría familiar. Entonces quisiéramos, Marcela, escuchar tu experiencia, cómo fue y cómo llegamos a este punto de la asesoría familiar. Bueno, primero estoy encantada de ver tantas caras conocidas y también de oír a Ana María contar la historia del nacimiento del Instituto de la Familia, porque mirando esta mesa somos 4 los alumnos de la primera especialización. Eso de tener el profesor como compañero es una maravilla. Muy bien, aunque Ana Margarita habla de la asesoría familiar ya estructurada como un modelo propio, que es el que se imparte en la maestría que tiene actualmente el instituto, yo tengo que devolverme un poquito a lo que contó Ana María, y es cómo la especialización tenía como título especialización en educación y asesoría familiar. De hecho, yo soy asesora, tú eres asesor y pues Ana María y Álvaro también son asesores. Claro, con un soporte científico, entonces también había un soporte científico. Yo recuerdo que el modelo de intervención sistémica era muy importante para nosotros ver la familia como un todo, como un engranaje de sistemas que dan parte de la actuación del ser humano dentro de ese grupo familiar. Pero aquí, cuando empezamos a mirar la maestría, pues habría que darle la identidad al modelo, y tengo que nombrar a Janet, que me da una alegría verla aquí, ahí está, sí. A Janet Samper y a Álvaro Sierra. Bueno, es que Álvaro ha tenido un protagonismo en todas las etapas del instituto. Nos sentamos a pensar cómo escribir esto. Pues sí, la asesoría vista como esa ayuda a las personas en un mundo tan complejo, porque es que hoy es el mundo complejo, de gran carrera, de gran angustia, en la que hay que atenderla, ayudarla y acompañarla.
Yo creo que son 3 palabras muy importantes que hacemos desde la asesoría. Pero ¿qué es asesoría? Ayudar a esa persona a tomar conciencia de sí misma. Es un fundamento, un pilar de la asesoría, la persona humana. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cuál es su misión? Después, también revisar cómo son esos modos como interactúa al interior de la familia, en su matrimonio, en su misión de papá, de mamá, de hermano y fuera de la familia. También a tener, pues, una conciencia de que todos esos modos de interacción pueden ser mejores y que ella necesita mejorarlos para que ese clima familiar sea más armónico y también para que esa sea una familia que influya en la sociedad. Aquí tendríamos que mirar que la diferencia con la orientación familiar, pues también la orientación familiar era un acompañamiento a través de los cambios que se dan en cada uno de los ciclos de la vida de la familia. Pues en la asesoría familiar también tenemos en cuenta los ciclos de la vida de la familia. Qué importante es, primero, tener un asesor muy bien formado, porque no sé si ustedes lo perciben, pero yo lo percibo mucho. Todo el mundo siente que está en capacidad de asesorar por el hecho de formar parte de una familia. Entonces uno encuentra por ahí muchas asesorías un poco distorsionadas. ¿Cuántos matrimonios conocemos que han recibido como recomendación? Y esta es una frase que todos la hemos oído: ustedes tienen derecho a ser felices, sepárense. La felicidad entendida como, claro, yo aquí no quiero profundizar en si sí se deben separar o no se deben separar, pero que no sea la primera opción que se muestre, sino que hay que luchar por la vida. Entonces, estar muy preparados. Segundo, saber escuchar, porque uno de los fundamentos académicos que tenemos en la asesoría es la narrativa. Cómo nos cuentan la historia de vida cada una de las personas, cómo la interpretan y cómo desde esas historias de vida ellos también pueden proponer mejoras. Tenemos que saber escuchar muy bien y sobre todo saber decir hasta dónde llegamos. Porque no podemos ser psicólogos, pues yo soy economista. Entonces yo oigo una historia de vida y tengo que decir, aquí esto es una historia normal, sí, con los conflictos normales del cambio de una etapa a otra, del cambio de una edad a otra en la misma persona. Aquí creo que necesitamos un psicólogo, un psiquiatra, un abogado, un sacerdote, si es una persona con creencias específicas, pero no podemos darnos la opción de actuar como psicólogos. Ya Ana María lo dijo, si es un psicólogo o un psiquiatra que han hecho la maestría, maravilloso. Ese es el mejor psicólogo o el mejor psiquiatra. Pero en realidad, desde el modelo de asesoría familiar como sistema significante, nosotros con estos 3 elementos del método sistémico, de la narrativa, de todo lo que nos aporte. Y hoy en día yo me he encontrado muchos asesores que han hecho coaching familiar, por ejemplo. El coaching familiar también nos está dando muchos elementos para hacer la asesoría. Sin embargo, los que son solo coach familiares me dicen no. Los asesores familiares terminan hablando mucho y no escuchan. Pero también yo recuerdo que cuando hicimos la especialización vimos muchos elementos que nos aportaba, por ejemplo, el de Víctor Frank, ¿cómo se llama? La logoterapia, aportes de la logoterapia a la atención de la familia. Entonces, es saber coger de las técnicas que existen y de los métodos que existen aquello que nos ayude a asesorar, a llevar y acompañar pues a estas familias a que logren no ser perfectas, porque aunque sí queremos llevarlas y ayudarlos a cada uno en su proceso de perfección,
pues a que den y aporten lo mejor de sí para que esa armonía familiar, que es lo que buscamos, se logre. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, quisiera preguntarle a todos y el que quiera aportar muy brevemente, porque ya me están haciendo por allá caritas, en este cambio de época, ¿qué está necesitando la sociedad de nosotros? Todos los que estamos aquí trabajamos con familias de una u otra forma. ¿Qué recomendación quieren ustedes dejarle al auditorio? Muy cortito, una frase concreta, por favor. Yo quisiera dejar una frase con A y B, así. Lo primero es, hay una gran desorientación, pero hay un gran deseo de hacer las cosas bien. La gente está buscando, la gente está ayudando. Entonces no debemos tener miedo a poder decir, mira, aquí hay un camino con estas luces, con estas sombras, pero porque no todo se vale. Ya no podemos caer en el relativismo de que todo se vale. Si todo se vale, no hace falta orientadores, ni médicos, ni abogados, ni nada, que cada quien vaya lo que pueda. Si vienen a nosotros es porque creen que les podemos dar una luz en cómo ser mejores. Ser mejores no quiere decir llegar al 100%, quiere decir dentro de tu situación que puedes mejorar para ti y los tuyos. Yo quisiera hacer un aporte en ese sentido, una frase simplemente, que ha servido de inspiración a Graciela y a mí, porque como seguramente muchos de ustedes saben, Graciela y yo nos metimos a fondo en el tema de familia, dejamos de generar empresas y nos dedicamos totalmente al servicio de la familia, básicamente de la orientación familiar. Y podemos llegar a la convicción, o hemos llegado a la convicción, de que el mundo mejora desde la familia o no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. No hay solución. Segundo, en todo matrimonio, en nuestra ya larga experiencia en asesoría familiar, podemos afirmarle a los matrimonios que llegan a consultar en conflicto, hacer la siguiente aseveración: no hay ningún problema que no se pueda resolver en un matrimonio. Hay dos excepciones: o que uno o los dos estén locos, o que uno o los dos no quieran. Viva la libertad. Pero desde que quieran, se puede resolver cualquier problema que se presente en cualquier matrimonio. Y lo digo porque hemos tenido la ocasión, dada la experiencia que tuvimos desde tipo empresarial, que hemos tenido la ocasión de ver que hay muchos conflictos generados por el problema económico. Hemos tenido que hacer asesoría en el manejo económico de la familia, del matrimonio, para poder salir adelante. Y ese era el problema central. Y se puede resolver. Bueno, yo después de oír la exposición de la investigación de Vicky y María del Carmen y Juan Carlos, creo que aquí sí, como Humberto Luján, tenemos que llegar al último rincón de Colombia, y esto es un pensamiento magnánimo, de verdad, porque los temas siguen siendo los mismos. Es como ayudarle a la familia a vivir la autoridad, una comunicación fluida, una relación matrimonial, donde los dos se ayuden de verdad. Entonces, ¿qué programas, qué facilidad podemos tener? Yo recuerdo que por ahí había un programa de la familia campesina, ¿te acuerdas, Ana María? No sé dónde estará, pero existe un programa. Yo lo tengo. La familia campesina, son circunstancias. Y pues, retomando las palabras del rector, y que creo que Ana Margarita en la carta de invitación hizo énfasis, es en el cambio de época. Saber que estamos en un cambio de época, pero que ese cambio para el trabajo con familia, yo creería que es la forma como vamos a trabajar con ella. Porque los temas son los mismos, Así que a educar a Colombia y al mundo entero. A ver, yo quisiera, porque la perspectiva mía es muy distinta que la mayor parte de mis compañeros, porque no, digamos, no
puesto a estudiar de una manera organizada el tema de mi familia, o del tema de la familia. Pero sí quisiera manifestar experiencias que he tenido como abogado, logrando sacar adelante muchos matrimonios que llegaron en una época en que yo ejercía la profesión a mi oficina en situación de conflicto. Y unir eso a mi experiencia personal. Yo creo que la familia no es algo que simplemente comience con la unión de los cónyuges. Es apenas un principio, pero es un trabajo diario que hay que construirlo todos los días. Si no tenemos esa perspectiva de que eso no se da espontáneamente, sino que es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que incorporar a nuestra vida, pues fácilmente nos iremos descuidando y empezarán a presentarse los problemas y esos problemas no tendrán tratamiento porque no estamos preparados para enfrentarlos. Entonces, esa construcción diaria de la familia impedirá que lleguen los problemas. Pero bueno, de todas maneras, algunos se van a presentar. Yo aprendí hace muchos años algo que en mi familia ha sido definitivo, que es la necesidad del diálogo en la familia, de que tenemos que estar permanentemente comunicando nuestras diferentes perspectivas, experiencias, inquietudes para poderlas organizar y para poderlas compartir. Hace muchos años me enseñaron esa necesidad del diálogo, en un principio con mi esposa y luego con mis hijas, pero el diálogo siempre encontró un problema, que el diálogo empezábamos dialogando y terminábamos dialegando, ¿no? Porque claro, en el diálogo cada uno toma posiciones, se va a una esquina del ring como en las peleas de boxeo para luego encontrarse en el centro. Y el gran catalizador para nosotros fue que los conflictos no se pueden enfrentar a través de simplemente un encuentro familiar, que tienen que darse a conocer por otro mecanismo. Y lo que nos ha servido a nosotros muchísimo es escribirnos. Eso ha sido utilísimo con mi esposa, con mis hijas y con todo eso. Mi esposa dice algo que es sumamente cierto, es que las cartas tienen unas grandes ventajas, no levantan la voz ni hacen gestos, ¿no? Y tienen otra ventaja, que uno las prepara y las vuelve a leer, las matiza, las corrige, las modula y todo. A estas horas de la vida todavía es muy frecuente que yo llegue, por ejemplo, a mi casa a acostarme, a levantar la almohada encuentre una carta. A mi señora encuentro también las mías. Con mis hijas nos dio un excelente resultado, que les planteamos los problemas difíciles, porque es que cuando uno lee algo y no tiene el interlocutor enfrente, no tiene manera de reaccionarle. Hola, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo dice eso? No. Lo tiene que asimilar, pensar. Y cuando ya la otra persona va a reaccionar, el primero no está por ahí. Eso es una gran ventaja. Y nos ayuda muchísimo en la familia. Y es parte de ese trabajo diario, permanente, de construir la familia, de construir el hogar, de construir el ambiente. Esas cosas no se dan espontáneamente. Tenemos que trabajar, como no se da espontáneamente nada de lo que hacemos en la vida. Yo no puedo en mi cargo profesor decir, bueno, yo ya estudié suficiente y toda cuestión. Pocas personas en el país han estudiado tanto el derecho como yo. ¿Y para qué me sigo preocupando? Porque si mis alumnos no encuentran que les estoy dando una enseñanza fresca, no me van a parar bolas. Tengo que seguir construyendo mi cargo profesor. Y todo lo demás que hago en la vida es así. Bueno, es ¿qué le dejamos al auditorio? Bueno, yo creo que también fruto de experiencia personal de muchos años de trabajar aquí en la universidad con personas, y es, ya no se estudia la dinámica familiar como se estudiaba antes, y era que se estudiaba en la vida, observando a los padres,
observando las familias. Uno ya lo ve por los estudiantes, por los alumnos nuestros, jóvenes, que esto ya cambió, ¿no? Ya no es tan fácil aprender a ser madre viendo la madre, ni viendo la abuela, ni viendo cómo funciona en la familia, por muchas circunstancias, probablemente no deseadas por estas personas, seguramente no deseadas, pero la vida en las ciudades a veces es muy dura. Digo en las ciudades porque me parece que el estrés que impone para una familia, el reto no más de la movilización, sin sumarlo a la competencia profesional, a la dificultad, a las dificultades económicas y demás, son unos estreses tan grandes que tenemos madres y padres cansados que muchas veces ya no están en el hogar, ¿no? Entonces uno ve niños que consideran que la familia no existe, que el matrimonio para toda la vida es una utopía, que no es cierto que los padres escuchen, es decir, no fueron formados de esa manera. Por lo tanto, creo que la formación para padres de familia es fundamental. Hay que estudiar para aprender a ser un buen padre de familia, un buen miembro de familia, porque esto también lo pueden estudiar las personas solteras, ni más faltaba. Es más, si son jóvenes, creo que es lo mejor que puede hacer uno, estudiarlo, porque si hace uno un diplomado en dinámica familiar, yo insisto en que hay que ponerle ese nombre para que las personas lo entiendan, o una maestría, una especialización, o acudir a cursos que le enseñen a uno, pues es mejor empezar joven, pero si no, cualquier momento es bueno. Hay que aprenderlo, y por eso la importancia de formar formadores, porque esto hay que multiplicarlo. O sea, sigue el buen fantasma de Humberto Luján hablándonos al oído, diciéndonos hay que multiplicar, y hay que hacerlo uno a uno, pero también desde las instituciones. Por eso admiro profundamente las Fuerzas Armadas y la Policía, por haber tomado esta decisión. Si una institución no cuida a sus miembros, pues no está haciendo un buen trabajo, y sus miembros no se cuidan bien si no se cuidan sus familias. Nadie está solito en la vida, es decir, yo puedo tener muchas ideas, muchos buenos propósitos y demás, pero si en la familia no me enseñan y no me dan el camino para sacarlos adelante, pues no va a salir adelante. Entonces, uno diría, si las empresas, las instituciones públicas tomaran la decisión, como lo han hecho ustedes, de formar a las personas en lo básico, en lo que se requiere para ser persona y familia, tendríamos menos problemas. Entonces, creo que eso es lo que dejo, hay que formarse. Como personas, como instituciones, y todos juntos podremos sacar adelante este país, estoy segura. Álvaro. Pues tarde fue, pero me di cuenta finalmente que tengo muy pocas ideas propias. Y por eso he echado mano de personas que piensan mejor que yo. Por eso voy a glosar algo para los asesores familiares, que es de Pedro Laín Entralgo, y que él lo aplicaba a la amistad, pero yo lo aplico a la familia. La idea es esta: a las familias hay que dejarlas que cada una sea lo que quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea lo que debe ser. Uy, bravo. Uy, súper. Mejor cierre no hubiéramos podido tener aquí hoy. Simplemente, bueno, para concluir, voy a dar las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este conversatorio, también a los asistentes. Tenemos una gran expectativa, porque a pesar de todas estas, digamos que características que se están viviendo la Constitución, las estructuras de las familias y los desafíos, también hay toda una agenda global donde se están uniendo los países, porque han reconocido ese impacto y esa incidencia social que tiene el cuidar a las familias de sus países correspondientes. Así que recientemente, en noviembre, la ONU sacó una nueva resolución firmada por el 98% de los países miembros, donde se
promueve el trabajo a favor de la juventud, de el cuidado en la discapacidad y del envejecimiento de los miembros de un hogar. Entonces, si se dan cuenta, hay una motivación también global de trabajar por el cuidado de las personas y las familias. Entonces, muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno. Bueno, a todos, muchísimas gracias. A la mesa del conversatorio, muchísimas gracias. Este fue uno de los primeros momentos especiales que vamos a desarrollar durante este año. El próximo 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Familia, vamos a hacer la presentación del Termómetro de la Familia Colombia 2019. Y no olviden nuestro Congreso Internacional sobre la Familia, 5 y 6 de septiembre, la persona on-off, desafíos en la cuarta revolución industrial. Ahora los acompañamos, aquí afuera hay un refrigerio para que comamos algo y compartamos un tiempo juntos. Muchísimas gracias. Esto es, falta el pasaje. No, falta el pasaje. En la próxima invítanos y nos das el pasaje. Falta el pasaje. Gracias, Ani. Salimos por favor aquí al patio del frente que nos están esperando. Muchas gracias.